convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento. Aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego. Aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 19. Lo siento. Los caballeros se habían detenido para acampar. Eligieron un claro junto a un campo de maíz, donde la brisa hacía crujir suavemente las hojas secas bajo la luna creciente. Apenas se detuvo el carruaje, los trabajadores de la parte trasera se pusieron en movimiento con sorprendente eficacia. Cavaron un pozo de fuego. Levantaron las tiendas de campaña y organizaron todo para pasar la noche. Había dos campamentos claramente diferenciados. Uno para los trabajadores, ubicado más cerca del carruaje, el otro más resguardado, destinado a los caballeros. Donde estábamos Gary y yo. Los caballeros se agruparon alrededor de la fogata central. Me encontraba junto a Gary, sentado sobre un tronco. Aún me resultaba difícil hablar, las palabras se me atascaban en la garganta. Mientras los tres caballeros conversaban y bromeaban con soltura, algo en el ambiente me incomodaba. Era Knight Delbert. No dejaba de lanzarme miradas. Miradas que hablaban por sí solas. Gary también lo notó. Había algo oscuro, desagradable en su atención hacia mí. Me cansé. ¿Estás enamorado de mí, caballero Delbert? Dije con sarcasmo, sin apartar la vista. Te recuerdo que aún soy un niño, uno que ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad. Su rostro se tornó rojo, no de vergüenza, sino de furia. Un mocoso engreído como tú necesita aprender cuál es su lugar, rugió, dando un paso hacia mí. Me preparé para bloquear un posible golpe, pero antes de darme cuenta, ya estaba en el suelo. No vi venir el ataque. No vi nada. Solo sentí el peso de su bota presionando mi pecho. «Bájate del muchacho». La voz de Bernardo cortó el aire como una cuchilla. «¿No escuchaste lo que me dijo este campesino insolente?», replicó Delbert con desprecio. «Sí, pero no creas que nos hemos perdido tu mirada persistente.
añadió Bernardo con un tono gélido. Delbert gruñó, levantó su pie de mi pecho y se apartó, volviendo a sentarse entre los otros caballeros. Mi corazón latía desbocado. La adrenalina me mantenía tenso. El caballero se había movido con una velocidad sobrenatural, inhumana. Desde su asiento hasta derribarme no pasaron ni 2 latidos. «¿Por qué hacer un fuego?», preguntó Gary, aún receloso. «No atraerá a las bestias hacia nosotros». «Buena observación», respondió Wilfred, asintiendo lentamente. «Pero lo que enfrentamos no es una bestia común, es una bestia de la sombra». «¿Bestia de la sombra?», repetí intrigado. En mi época jamás había oído hablar de algo así. «¿En serio no saben nada de ellas? ¿Qué clase de crianza recibieron?», refunfuñó Delbert con desdén. Sin hacerle caso, Wilfred desenvainó su espada y comenzó a trazar un mapa sobre la tierra. «La plaga de las sombras comenzó en el norte del continente», dijo mientras dibujaba. «Se expandió con rapidez, devorando reinos enteros a su paso. Afortunadamente, el reino de Alur, donde nos encontramos, está al este, lo que nos permitió mantenernos a salvo por muchos años. La Academia Avrion», señaló con la punta de su espada, «está justo en la frontera con la zona infestada por la plaga. Aunque no ha habido actividad reciente, de vez en cuando, alguna bestia logra llegar hasta aquí». «¿Y cuándo comenzó todo esto?», pregunté con la voz tensa. «Lo sabrás cuando lleguemos a la ciudad de Rennie», respondió. Gary se incorporó de golpe. «¿Ciudad de Rennie? Pensé que íbamos rumbo a la Academia Avrion». Delbert soltó una carcajada burlesca. «No sean ingenuos. Mírenlos. Apenas son unos críos. ¿Para qué enviarían a mocosos como ustedes al frente? Si estallara una guerra, no servirían ni como escudos de carne». Wilfred intervino con rapidez, como si intentara cortar la verborrea de Delbert. «Rennie es donde enviamos a todos los nuevos reclutas. Allí pasarán los próximos 10 años, hasta cumplir 15. Su formación se centrará en educación básica y acondicionamiento físico. Solo entonces estarán listos para Avrion y para empuñar una espada de verdad». Las palabras me golpearon con una mezcla de desilusión y comprensión. Tenían razón. No podía correr antes de aprender a caminar, así que decidí verlo como una oportunidad, una ventana para aprender sobre este nuevo mundo. El conocimiento, al fin y al cabo, era mi arma más poderosa. La conversación se fue apagando, y Bernardo finalmente nos indicó que fuéramos a dormir. Gary y yo compartíamos una tienda. Nos acostamos sobre mantas extendidas en el suelo. Justo cuando estaba por cerrar los ojos, escuché su voz. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Por qué?», pregunté, girando apenas el rostro hacia él. «Por todo lo que te hice en el pueblo, por los insultos, por lanzarte cosas, por ser un idiota. Aunque no puedo decir que no tengas razón», respondí con una media sonrisa. «No castigues demasiado. Amy me dijo que eras buena persona, pero no le creí. Y luego, ese día, cuando nos salvaste, pudiste haberte marchado, pero no lo hiciste. Así que, gracias», dijo, bajando la cabeza con humildad. «No olvides que tú también me salvaste de esa moza salvaje. Nadie se atrevió a enfrentarse a ella, salvo tú, una niña de 5 años, sin miedo, parada entre el peligro y yo». «¿No tienen la misma edad?», preguntó Gary, confundido. Sí», respondí, riendo con nerviosismo. «Si alguien vuelve a molestarte, puedes contar conmigo», dijo Gary con una gran sonrisa. «No te preocupes.
La maldición del dragón rojo, Zen, se encargará de eso por mí. La sonrisa de Gary vaciló. Intentó mantenerla, pero vi el temor en sus ojos. Le respondí con un pulgar en alto y cerré los ojos. Su disculpa me sorprendió. No esperaba que alguien tan terco pudiera bajar la guardia. Fue sincero. Gary, no estás en mi lista, pero no podemos ser amigos. Nuestros caminos no van en la misma dirección. Venimos de mundos diferentes. Y aún no puedo perdonar a los de tu clase por lo que le han hecho a la mía. Lo que he aprendido en mi breve tiempo como humano es esto. No todos los humanos son iguales. Pero algo debe cambiar. Una vez que comprenda completamente cómo funciona este mundo y me fortalezca lo suficiente, marcaré un antes y un después para la humanidad. El poder que me ha otorgado el sistema será mi herramienta. Lo usaré para proteger a quienes me importan y para destruir a aquellos que se crucen en mi camino. Capítulo 20. Amante del dragón. Tan pronto como el sol despuntó en el horizonte, reanudamos nuestro viaje. El cielo estaba cubierto por un manto grisáceo, y una fina lluvia caía con desgano, como si el propio clima compartiera el ánimo de nuestro grupo. La tensión entre los caballeros era palpable. Apenas se cruzaban palabras. Solo se escuchaban gruñidos aislados, como si incluso hablar fuese un esfuerzo innecesario. Mientras avanzábamos por el sendero, una espesa niebla comenzó a envolvernos, reduciendo nuestra visibilidad a solo unos pocos pasos por delante. Sentí el impulso de preguntar dónde nos encontrábamos exactamente, pero el silencio sepulcral entre nosotros me contuvo. Todos los caballeros se mantenían en máxima alerta, con las manos firmes sobre sus armas. ¿Por qué no hay señales de vida? ¿Y qué pasa con esta niebla? Me atreví a preguntar al fin. Recibimos una solicitud en el camino a la aldea, respondió Wilfred con tono grave. Uno de los residentes dijo haber visto una bestia de sombra cerca de aquí. Esta niebla no es normal, intervino Bernardo, tensando el agarre sobre su hacha, sus nudillos blancos por la presión. Probablemente sea una falsa alarma. La mayoría de las veces solo se trata de una bestia de nivel regular, añadió Delbert, aunque fruncía el ceño con desconfianza. Gary, en cambio, no podía ocultar su inquietud. Sus ojos delataban un temor que lo consumía en silencio. Aún arrastraba las secuelas del encuentro con el lobo en el bosque negro. Y si aquel recuerdo lo había marcado así, ¿cómo enfrentaría a una bestia de sombra? Wilfred notó la expresión de Gary y, en un intento por calmar los ánimos, ofreció unas palabras alentadoras. Tranquilos, muchachos. Tienen frente a ustedes a 3 de los caballeros más fuertes del reino. No hay de qué preocuparse. Continuamos avanzando entre la bruma y activé discretamente mi habilidad Ojos de Dragón. Con esa niebla, apenas podíamos discernir si seguíamos el camino correcto. Si alguna criatura nos acechaba, al menos podría advertirles a tiempo. Pero había algo desconcertante. El camino no solo estaba libre de bestias de sombra, ni siquiera había animales comunes, ningún sonido, ningún aleteo, ni un zorro, ni una ardilla. Nada, como si la vida hubiera abandonado el lugar. La niebla comenzó a disiparse ligeramente más adelante, y entonces una figura apareció entre los jirones blanquecinos. Era una mujer. Vestía completamente de verde, con un lazo colgando en la espalda. Su cabello castaño le caía sobre los hombros, y no aparentaba más de 20 y tantos años. Al vernos emerger entre la neblina, se acercó con rapidez y se inclinó ante los caballeros con respeto. Mi nombre es Anne Woodwork. Soy aventurera del gremio Gonales. ¿Son ustedes los 3 caballeros que solicitamos?
Wilfred avanzó con su caballo unos pasos. Sí, hemos venido por el avistamiento de una bestia de sombra en la zona. ¿La niebla ha estado así desde hace mucho? Desde hace 2 semanas, respondió Anne, con un tono que mezclaba preocupación y urgencia. Varios aventureros que escoltaban comerciantes a través de la neblina fueron atacados. Algunos jamás regresaron. Ya hemos perdido a 4 de nuestros miembros. Delbert lanzó una mirada inquisitiva a Bernardo. No acabamos de cruzar la niebla sin problemas. Quizá la bestia sienta nuestra presencia, dijo Bernardo, sin apartar la vista del entorno. Wilfred conversó con Anne un rato más. Acordaron que al menos uno de los caballeros permanecería en la ciudad para investigar si había más incidentes que resolver. La aventurera insistió en que debían quedarse más tiempo, pero Wilfred se mostró firme. El tiempo era limitado. Aún así, accedió a asumir personalmente una misión especial de clase A, eliminar a la bestia de la niebla. Él mismo entregaría la recompensa. Anne aceptó y nos condujo a la posada más cercana. Al cruzar el umbral, mis ojos se abrieron con asombro. La posada estaba decorada de manera extravagante con todo tipo de objetos relacionados con dragones. Cuadros, estatuillas, tapices y ornamentos ocupaban cada rincón, como si se tratara de un templo en su honor. Mientras observaba con fascinación, Anne se acercó a mí. Es impresionante, ¿verdad? El propietario es conocido por su obsesión con los dragones. ¿Los dragones son reales?, pregunté, fingiendo ignorancia. Conocía la respuesta, pero me interesaba saber qué tanto sabían en este mundo. Justo cuando Anne iba a responder, el posadero emergió de detrás del mostrador. «Por supuesto que son reales», exclamó con entusiasmo. Se aproximó mientras hablaba con emoción contenida. «Mi tatarabuelo fue salvado por uno. Desde entonces, nuestra familia ha recopilado todo lo relacionado con ellos. Cada rincón de esta posada guarda parte de esa historia». «¿Dragones? Por favor, son solo cuentos para dormir», intervino Delbert desde la esquina, con un deje de burla. «¿Entonces no crees en el dragón rojo Zen?», pregunté, provocándolo. «Una historia para asustar a los niños. Lo más que alguien ha visto es un wyvern gigantesco. Todo lo demás, exageraciones», sentenció Delbert con desdén. «Oh, cuánto deseaba poder demostrarle cuán equivocado estaba. Si yo pudiera mostrarle lo que soy, si pudiera convertirme ahora mismo, lo seguiría a donde fuera solo para ver su cara cuando la verdad lo golpeara». «Veo que tú también eres un apasionado de los dragones», comentó el posadero con una sonrisa. «Entonces, déjame contarte la historia completa. Dicen que el dragón Zen era una criatura destructora, que arrasaba todo a su paso. Pero hay quienes piensan diferente. Un pequeño grupo cree que aquel dragón no destruía, protegía». «¿Proteger?», repetí, aunque ya sabía la verdad. Solo quería oírlo de sus labios. Según los relatos que he recopilado, cuando los dragones dominaban la tierra, no existían las bestias de sombra, pero desde que los dragones se desvanecieron en la leyenda, estas criaturas oscuras comenzaron a surgir. Y si los dragones no eran una amenaza, sino nuestro escudo ante un mal mayor. Sus palabras resonaron en mi mente mucho después de que los caballeros pagaran por nuestras habitaciones. Aquella noche el sueño me fue esquivo. No podía dejar de pensar en lo que el posadero había dicho. Aun sabiendo que no todo lo que contó era cierto, tenía sentido. En mi época, las bestias de sombra no existían. Los dragones éramos las criaturas más poderosas sobre la faz de la tierra, hasta que los humanos, con su vasto número, lograron vencernos.
Pero esta nueva plaga, esta oscuridad, se propaga con rapidez entre los humanos, los debilita, los corrompe. Los dragones teníamos habilidades que nos protegían, incluso contra los efectos de estado más letales. ¿Pero habría funcionado contra esto? ¿Y si todo fue orquestado? ¿Y si los humanos no fueron más que herramientas para exterminarnos? Con la mente invadida por pensamientos, dudas y posibilidades, finalmente cerré los ojos. Al menos, por esta noche, debía intentar descansar. Capítulo 21. Suelta al rey oso. Mi sistema de dragón. Con el sol de la mañana alzándose en el horizonte, recogimos nuestras pertenencias. Salimos de la posada y retomamos nuestro viaje. Anne parecía frustrada. No había ocurrido nada mientras estuvimos allí, pero Wilfred había cumplido su palabra y dejó la misión de clase A registrada en el ayuntamiento. Aunque sentía curiosidad por ver una bestia sombría, no había garantía alguna de que realmente hubiese una en esta ciudad. Probablemente se trataba solo de una criatura mágica de alto nivel. El carruaje y los caballos seguían su curso cuando Wilfred rompió el silencio. Nos están siguiendo. Algunos drop bears. No puedo precisar cuántos, ni su clase. Los osos caídos eran bestias mágicas conocidas por atacar en manada. Su aspecto engañaba. Orejas puntiagudas, garras de un pie de largo, y aunque del tamaño de un perro, poseían la fuerza brutal de un oso adulto. ¿Desde cuándo nos siguen?, preguntó Delbert con el ceño fruncido. «Desde que salimos de la posada», respondió Wilfred con tono grave. Bernardo levantó su hacha con una media sonrisa. «Parece que al fin nos vamos a divertir un poco. Esperemos que entre ellos no haya un rey oso», añadió Wilfred, con la mano ya descansando sobre la empuñadura de su espada. Según lo que mi padre me enseñó, el rey oso Drop estaba por encima de la clase intermedia, una bestia de nivel avanzado. Lo que me sorprendía aún más era que Wilfred había percibido su presencia. Yo, incluso con mis sentidos mejorados, no había notado nada. Solo con ojos de dragón podría haberlo detectado. «¿Por qué no lo dijiste antes?», se quejó Delbert, escudriñando los árboles. «Me preocupaba asustar a los chicos», replicó Wilfred mirándonos. «Ray, Gary, prepárense para pelear. No sabemos cuántas bestias hay, y puede que no podamos cubrirlos todo el tiempo. Pronto serán caballeros de Avrion. Lo más importante ahora es sobrevivir». Saqué mi espada en respuesta. Gary también, aunque pude ver cómo temblaba. El miedo lo invadía, y con razón. Avanzamos con cautela. Activé mis ojos de dragón, y logré detectar alrededor de 10 osos drop ocultos entre los árboles a cada lado del camino. Se camuflaban bien, usando el bosque como cobertura. Cada vez que se movían, perdía la cuenta. Más adelante, vimos un puente que cruzaba un pequeño arroyo. «Ese es el puente justo antes de la puerta de la ciudad de Rennie», anunció Bernardo. «Lo más probable es que nos ataquen allí», respondió Delbert, afilando la mirada. Los caballos comenzaron a ponerse nerviosos. Se negaban a seguir avanzando. «Algo los ha asustado», gritó Delbert. Usé ojos de dragón de nuevo. Entonces lo vi. Bajo el puente había un oso drop de al menos 2,5 metros. Pero eso no era lo peor. Su cuerpo estaba cubierto de un aura púrpura oscura, igual que la de mis padres. Eso significaba que era una bestia de las sombras. Los caballeros desmontaron. No había elección. Los caballos ya no cooperaban. Wilfred desenfundó su gran espada, imponente como siempre. Delbert
sostuvo su escudo con firmeza y su espada larga en posición. Bernardo alzó su fiel hacha, listo para el combate. Salté del carruaje y fui a reunirme con ellos. Gary me siguió, aunque con pasos temblorosos. Necesitaba advertirles sobre lo que había bajo el puente, pero antes de poder decir algo, los Drop Bears atacaron. Surgieron de entre los árboles, lanzándose al grupo. Uno vino directamente hacia mí, sus garras alzadas en el aire como guadañas. Logré bloquear su primer ataque con mi espada, pero me hizo retroceder varios pasos. Eran más fuertes que los lobos del Bosque Negro, pero se movían con menos velocidad. Esperé su siguiente ataque y, en lugar de bloquear, me deslicé hacia un lado. Corté su cuerpo por la mitad con un solo tajo. Miré a los caballeros. Cada uno ya había acabado con al menos 2 bestias. Luego busqué a Gary. Lo encontré herido, sangre goteando de su hombro. Cuando me acerqué, otro oso lo embistió. Gary reaccionó justo a tiempo. Usó su espada para trabar las garras del oso y con la otra mano le golpeó el rostro con fuerza. La bestia cayó al suelo. Gary no perdió el momento. Se lanzó encima y le atravesó la cabeza con su espada. Temblaba, con las manos cubiertas de sangre negra. Entonces, un grito desgarrador nos sacudió. Venía del carruaje. 2 de los osos habían logrado entrar y estaban atacando a los trabajadores. Corrí de inmediato, pero antes de llegar, el viento silbó a mi lado. Wilfred, Delbert y Bernardo se adelantaron a toda velocidad, cortando a las bestias en un solo y letal golpe.